Tema 7. Vamos a 7. Vamos a pasar a hablar de las dificultades emocionales en la primera infancia. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fobia escolar. Que, bueno, una fobia es una reacción emocional de activación nerviosa que provoca un estado desagradable ante un objeto o situación que estamos percibiendo como amenazantes o peligrosos, aunque racionalmente no lo son. O bien cuando el objeto amenazante no está presente y la persona piensa que está. También se genera sensación desagradable de ansiedad con tendencia a evitarlo o irse, ¿no? En el caso de la fobia escolar se trata de una manifestación de angustia, de un miedo irracional. Es una reacción una emocional muy desagradable ante el hecho de tener que asistir a la escuela. Así que la cosa es grave, ¿no? Porque esa angustia, miedo irracional, una reacción emocional desagradable ante el hecho de tener que ir al cole. El DSM-5 incluye la resistencia a acudir a la escuela como una de las características del trastorno de ansiedad por separación. Entonces, ansiedad por separación, según el DSM-5, podría entenderse como una resistencia a acudir a la escuela, pero no todos los niños que tienen fobia escolar manifiestan ansiedad por la separación. Y no quiere decir que la resistencia a acudir a la escuela sea porque estén sintiendo una ansiedad por la separación, sino porque quizá lo que están sintiendo es una reacción emocional desagradable, angustia, miedo irracional y, bueno, como nos dicen ahí, que no todos los niños va a ser porque tengan ansiedad ante la separación. ¿Qué síntomas, independientemente del origen, qué síntomas tiene la fobia escolar? Pues hay tres a nivel físico, cognitivo y conductual. A nivel físico, produce trastornos del sueño, alteración del apetito, náuseas, vómitos, dolores, tanto de cabeza como abdominales, o taquicardias. O sea, trastornos del sueño, alteración en el apetito, náuseas, vómitos, dolores de cabeza o abdominal o taquicardias. A nivel cognitivo, es anticipación de consecuencias negativas. Y a nivel conductual, son conductas de evitación. Es necesario estudiar también el origen multifactorial de la ansiedad, así como las orientaciones en la intervención educativa. En general, las técnicas que se emplean para la ansiedad son las que se utilizan para la fobia escolar, que es la práctica reforzada, el modelado, la relajación o las autoinstrucciones. Entonces, ¿qué pautas de intervención hay en el aula? Pues hay distintas estrategias para prevenir o mejorar los problemas emocionales en el aula. Sobre todo destacan el poder conocer estos problemas lo más tempranamente posible y así poder preparar al niño y a todo el grupo clase para que sus condiciones personales puedan fortalecer emocionalmente y poder contrarrestar aquellos factores de riesgo que son desencadenantes de las dificultades afectivas. Entonces vamos a proponer, vale, para favorecer la fortaleza emocional de los niños, hay que promover e instaurar competencias en el área de afrontamiento, que es el manejo activo del problema, autorregulación, que es aprender a controlar los impulsos, autovaloración, que es promover la autonomía, pensamiento adaptativo, competencia emocional, que es aprender a identificar, conocer y comprender las emociones y manejarlas de forma eficaz, clima positivo, que es favorecer el contexto amoroso, empático, colaborador, pacífico, integración, que es promover la participación, salud psicológica de los educadores, padres y profesores que deben cuidar su salud y potenciar su bienestar. Entonces, todo esto son competencias que deben promoverse e instaurarse para favorecer la fortaleza emocional de los niños, ¿vale? Afrontamiento de los problemas, autorregulación de los impulsos, autovaloración de autonomía, para promover la autonomía, pensamiento adaptativo, competencia emocional, clima positivo, integración para la participación, salud psicológica, ¿vale? ¿Qué actividades se pueden realizar en el aula? Pues tenemos las siguientes. Promover conductas de desactivación emocional, discutir y hablar sobre las emociones,
crear un buzón donde puedan enviarse alabanzas, dibujos, compañeros de clase, proponer actividades grupales, juegos cooperativos. Las pautas son muy importantes, porque en las pautas se trabaja todo lo demás. Entonces, ¿cómo atender? ¿Qué estrategias? Se recomienda para los casos de ansiedad ante la separación realizar estas acciones educativas. Si es ansiedad ante la separación, iniciar un plan para promover el regreso del niño al colegio tan pronto como sea posible, mantener reuniones frecuentes con los padres para que haya colaboración de estrategias para ayudar al niño a normalizar la escolarización, evitar, evaluar la causa del rechazo del niño al colegio y abordarla, supervisar la llegada del niño al colegio, preferiblemente por la misma persona siempre, permitir el acompañamiento de una figura de apego que acompañe inicialmente al niño, permitir una jornada escolar más corta y poco a poco se alarga, identificar un lugar seguro donde el niño pueda ir para disminuir la ansiedad durante los momentos estresantes, identificar a un adulto que proporcione seguridad al niño, que le pueda pedir ayuda en todo momento, sobre todo en un periodo de mucho estrés, promover la práctica de técnicas de relajación desarrolladas en casa, aportar actividades alternativas para distraer al niño de los síntomas físicos, fomentar pequeños grupos de interacción. Puede comenzar con un solo compañero de clase, con el tiempo el niño irá incrementando sus competencias, luego puede ir aumentando, recompensar los esfuerzos del niño, permitirle tiempo extra en la transición a diferentes actividades, bueno, y luego teníamos lo de los niños con depresión, que esto ya es un tratamiento multimodal que incluye medicación, intervención psicológica y psicosocial, y se trata de reducir el tiempo que dura el trastorno, así como las consecuencias de este, pero esto no hizo hincapié la profesora en ello, ¿eh? Tema 8. Ahora pasamos de lo emocional a la conducta. Aquí en los 7, de 7 teníamos problemas emocionales y ahora vamos a problemas de conducta, que tendríamos pues las conductas disruptivas, que las vamos a describir como una serie de comportamientos, como serían falta de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresión, hostilidad, abuso, impertinencia, amenazas, que pueden realizar algunos niños en el aula y también en su familia. Tradicionalmente se ha entendido como conductas disruptivas todas aquellas actuaciones o comportamientos que eran antisociales debido a que difieren con las pautas de conducta y valores sociales aceptados. Estas conductas se perciben como una amenaza para la armonía, una amenaza para la concordia y para la tranquilidad en el aula y en el entorno familiar. Cuando las conductas disruptivas se mantienen en el tiempo, a pesar de las actuaciones educativas y conductuales y se hacen inhabilitantes para el desarrollo de las actividades del aula, en la familia y en los entornos, se empieza un proceso de evaluación y valoración, ya que podría presentarse uno de los trastornos que se describen en el manual de DSM-5. Estas alteraciones pueden clasificarse dentro del grupo de trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, en los cuales incluyen tanto trastornos infantiles, juveniles y también de adultos. Mientras que es habitual y propio del desarrollo de los niños que atraviesen periodos en los que intentan buscar dónde se encuentra el límite en sus comportamientos negativos, los niños con algún tipo de trastorno de conducta disruptiva pueden llegar al extremo, pues se llevan al extremo la consecución de estos actos y comportamientos, llegando a afectar su vida cotidiana y la vida de los demás. Por ejemplo, tenemos el trastorno negativista desafiante, TND, que es un patrón recurrente de conducta, de oposición, siempre negativista, desafiante, desobediente, hostil, dirigido a las figuras de autoridad. El niño tiene constantes ataques de ira, irritabilidad, busca la discusión, desafía, y muchas veces incluso es capaz de buscar la venganza y el daño hacia padres o hacia otras figuras de autoridad. Se centra en tener el control y cuando se enfrentan a un límite o a una consecuencia, su mal comportamiento se intensifica, muchas veces con violencia verbal o física. Son niños que se enfadan con mucha frecuencia, es habitual las rabietas, ya que pierden con facilidad la paciencia. Niños provocadores, discuten muy a menudo con los alumnos, con los adultos, desafían, ponen duda las reglas y normas y cuando están enfadados utilizan palabras hirientes porque saben que hacen daño. Suelen estar resentidos, irritados y molestos gran parte del tiempo. Entonces, ¿qué pautas de actuación vamos a tener con niños que tienen trastorno negativista, desafiante o conductas disruptivas? Pues reforzadores positivos. Se recomienda no centrarse en las consecuencias negativas de sus comportamientos, sino reforzar las aproximaciones a la conducta esperada, ponerlo de manifiesto, reconocer sus esfuerzos, nombrar los estados emocionales. Trata de permitir al niño
que ponga nombre a los estados emocionales, de cómo se siente cuando su comportamiento no es el adecuado y cómo se siente cuando el comportamiento es adecuado. También hay que utilizar advertencias de transición para indicar al niño que va a ocurrir, lo que va a ocurrir a continuación. Debe saber qué se espera de él y cuáles serán las consecuencias positivas y negativas en caso de hacerlo o no hacerlo, pero haciendo más énfasis en las positivas y los privilegios de comportarse de forma adecuada. Los niños deben saber qué se espera de ellos en cada momento. Órdenes claras y los elogios si lo realiza bien. Las órdenes deben ser claras para que sepa qué es lo que esperas de él. Utilizar un ambiente tranquilo, un tono confiado y firme. Los niños responden mejor cuando les decimos qué hacer a cuando les decimos qué no deben hacer. Además, si hace las cosas bien, es necesario elogiarlo. También tenemos el trastorno explosivo intermitente, que supone este TEI, trastorno explosivo intermitente, supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, o arrebatos verbales agresivos en los que se reacciona con demasiada exageración para lo que es la situación. Son característicos los comportamientos como lanzar o romper objetos, berrinches, provocan la angustia, tiene impacto negativo en las relaciones familiares y la escuela. Este TI, trastorno explosivo intermitente, es crónico, que puede continuar durante años, aunque la gravedad de los arrebatos puede disminuir con la edad. Puede comenzar en la infancia, después de los 6 o durante la adolescencia. Estos arrebatos verbales y conductuales están sobredimensionados y no se piensan las consecuencias. ¿Qué podemos incluir? Pues, por ejemplo, hay que hacer entrenamientos con todo el grupo clase, con técnicas de respiración y relajación. Mindfulness, yoga, otras técnicas para disminuir los niveles de tensión y nerviosismo. Practicar las técnicas como vacuna para prevenir las situaciones explosivas. Trabajar el manejo de su enfado, gestión emocional. Y eso sería la... Entonces, ¿qué acciones deberíamos durante un arrebato explosivo en el aula? Pues primero mantener la calma, el docente deberá mantener la calma para gestionar al propio alumno, así como al grupo clase que se puede ver afectado. Separar o intervenir activamente en la acción que se está iniciando de una forma impulsiva explosiva para evitar complicaciones mayores, calmar y mostrar empatía, llevar a la práctica la técnica de calma practicada anteriormente, dar espacio y tiempo necesario para que el alumno se vuelva a la calma. Y acciones para después de un arrebato, pues reflexionar sobre lo sucedido, analizar reacciones y consecuencias, transmitir a la familia la situación vivida en el aula y las estrategias para mantener la calma. Todas estas acciones deberán trabajarse conjuntamente con toda la comunidad educativa y con todos los profesionales como profesionales que intervengan en el caso. Y por último, aquí tenemos las pautas de identificación de lo que son las conductas disruptivas en el aula. Por ejemplo, no realizan las actividades en el aula por la poca atención que demuestra. Interrumpen constantemente el ritmo de la clase con preguntas. Molestan constantemente, levantándose de su sitio, deambulan. Hacen ruidos corporales, risas, toses, eructos, silbidos, gritos. Con objetos golpean la mesa, tiran cosas, tamborilean. Piden permiso para ir al baño constantemente. Molestan a sus compañeros quitándole el material, estropeándoselo, interrumpiéndole el trabajo, burlándose de ellos. No suelen realizar las tareas de casa. Se olvidan en casa de los útiles necesarios para trabajar en el aula. No obedecen ni respetan a los docentes. El rechazo que sienten hacia sus compañeros y los profesores hace que se muestren más rebeldes en muchas ocasiones. Se sienten discriminados por el resto de los compañeros, porque esto hace que conduce a que sean etiquetados.